llegan con un testamento y no está en el sistema. Y yo, ¿cómo si aquí tengo uno, no? Hay un mito de que el notario no hace nada. Inclusive hay gente que ya ha escriturado terrenos inscritos en registro público y que han llegado a decirles, ese era mi terreno. Llegan ahí a hacer el testamento y no se ponen de acuerdo. Y llegan a ir juntos. Pero la ley tiene unas excepciones de quienes pueden heredar, muy específico, los que no tienen capacidad para heredar. Bienvenidos a Conciencia Inmobiliaria, un podcast de finanza y estrategias patrimoniales. Mi nombre es Sebastián Fierro y junto con un panel de expertos resolveremos tus dudas e inquietudes. Soy un convencido que con educación financiera y patrimonial aprenderemos que el resultado de nuestras inversiones está en cuánto nos preparamos. Pon atención que comenzamos. Queridísima amiga, abogada Alicia Ledesma, Notaría 42, Playa del Carmen. ¿Cómo estás, Ali? Hola, Sebas. Muy bien, gracias. Me da mucho gusto, de verdad, que estés acá. Es un tema controversial. Bastantes personas me preguntaron lo mismo. Ok. Tenemos muchas dudas, ¿no? Ali, siempre hay un mito de que el notario no hace nada. Por ahí tuve una discusión con mi hermano ahora que viajé a Chile. Okay. Y mi sobrino le preguntó, ¿y qué hace un notario? Un notario no hace nada. Y yo entré en discusión, como estoy, ya sabes, somos Claro. colegas, hacemos equipo, Sí. Sabemos el trabajo de un notario. ¿Qué le dirías a él? A ver, ¿qué le dirías a mi sobrino? Pues mira, la realidad es que es un mito muy grande que la mayoría de la gente tiene, porque ellos dicen que la gente dice que trabajamos sobre machotes, sin saber que en realidad todas las operaciones son únicas, ¿ok? Todos nosotros siempre, cada quien tiene la propia peculiaridad sobre sus propios asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la notaría? Pues en realidad un notario es una persona, un experto en derecho que tiene fe pública y entonces toda la documentación que pasa por él quiere decir que es legal, que él dio la fe de que es 100% legal. Entonces, pues más bien lo que te da un notario es la certeza jurídica sobre la operación que estás realizando. Ali, hay licencias, ¿verdad? Para notarios. ¿Cómo funciona? Son patentes que te da el gobierno, ¿ok? En Quintana Roo, de hecho, es el estado que más patentes de notario tiene. No recuerdo ahorita el número, pero es el que más patentes de notario tiene y el gobierno te las da. Por ahí hay un tema. ¿Qué ocurre después de la notaría 100? Yo cuando entré en bienes raíces me dijeron, cuidado con las notarías después del 100, que por ahí algo pasó. Parece un mito urbano también. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué ocurrió en ese periodo? Pues no, la realidad es que es un mito, porque todas las notarías funcionan igual. O sea, la realidad lo que puede pasar es que en una notaría para que te quiten tu patente es porque certificaste algún documento que no era legal o que era apócrifo, se le puede decir. Ok. Ahí podríamos hablar de poderes, por ejemplo. Sí, podríamos hablar. Aquí se dan mucho los poderes, etcétera, porque hay mucha gente que pues tiene terrenos ejidales, y cosas así, o terrenos muy grandes que no cuentan todavía con la inscripción en registro público. Entonces se ha dado algunas veces donde sí ha llegado gente a decirle a otras personas, oye, ese era mi terreno. Y entonces empiezan demandas. Inclusive hay gente que ya ha escriturado terrenos inscritos en registro público y que han llegado a decirles, ese era mi terreno. Y entonces es como, ¿cómo vas a hacer para atrás 3 compraventas a lo mejor que ya hay? Porque la persona te dice, no, es que yo sí soy el dueño de ese terreno. Entonces, pues la manera en la que nosotros podemos ver si un poder es bueno o no es bueno, todos los poderes que contienen actos de dominio se deben dar un aviso, ¿ok? Al RENAP, el Registro Nacional de Poderes. Entonces, cada que tú das un poder con actos de dominio específicamente, tienes que dar ese aviso y entonces cuando tú quieres buscar un poder, tienes que poner la clave de registro y ahí puedes ver si el poder sigue siendo válido, porque también hay veces que pues se revocan los poderes. Entonces ahí puedes ver si todos los poderes son revocables, incluso cuando tienen carácter de irrevocable.
Entonces, Aunque aparezca en el registro aunque de aparezcan, RENAP. todos puedes revocarlos. Entonces, porque al final es un acto personalísimo donde una persona puede, o sea, estás otorgando tu voluntad. ¿Y qué pasa si ya no quieres? Entonces, ahí puedes buscar, pero ¿cómo te puedes cerciorar todavía más? Tienes mandando un correo a la notaría y preguntando si ahí se hizo ese poder, que te confirmen si ha habido algún movimiento con el mismo, etcétera. Porque incluso cuando tú revocas un poder, lo puedes hacer, aunque tú no hayas hecho ese poder como notaría, lo que tienes que hacer es avisarle al notario que hizo ese poder que ya está revocado. Entonces, todos los notarios deben de tener conocimiento de sus poderes revocados o existentes. Ok. Y regresando un poquito a la duda, Ok. ahora sí, interesante el tema de los poderes porque, bueno, es fundamental, ¿ya no? Ujú. Conocemos casos en la Riviera donde el tema de poderes ha sido clave y un punto de inflexión en algunos desarrollos y construcciones. En el tema del testamento, dentro de todo el trabajo que hace la notaría, ¿qué ocurre directamente cuando no hay un testamento? Definamos testamento primero. Ok, el testamento es un acto personalísimo en donde una persona otorga su voluntad para lo que quiere hacer con sus bienes después de fallecer. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú no otorgas un testamento? Tus herederos son los que te marca la ley. ¿Qué dice la ley? Que tus herederos son tus descendientes y tu cónyuge. Tu cónyuge es tu pareja, tu esposo o tu esposa. Y la ley dice que que la esposa o esposo tiene la calidad como de hijo, entonces se reparte por bienes iguales. Si no hay hijos, te dice que pasa a los ascendientes, que son los padres. Entonces, la ley te marca que cuando se empieza una sucesión, se llama sucesión intestamentaria, cuando no existe un testamento. Y cuando se tiene eso, puedes hacerlo de dos maneras. Acudir a un juzgado cuando hay menores de por medio y no se dejar, o hay controversia entre los herederos. O si todos los herederos ya son mayores de edad y están de acuerdo, pueden acudir ante un notario y llevar su sucesión intestamentaria ante un notario también. ¿Ahí aconsejas ir directamente a la notaría o trabajar con un abogado? Ir directamente a la notaría. La realidad es que el notario te va a resolver todas tus dudas y lo vas a trabajar directamente con él. Ya depende, obviamente, si hay controversia, entonces sí te recomiendo que vayas con un abogado, porque lo más seguro es que no vas a poderlo hacer en la notaría, vas a tener que terminar en el juzgado haciendo la sucesión. ¿Te ha tocado algún caso donde no haya testamento y familiares vayan a reclamar algún bien inmueble, algún... No, la verdad solamente me tocó un caso donde sí estuvieron investigando si había testamento o no, pero nosotros Ok. no podemos dar información a menos que sean los herederos o el albacea. Entonces, sí, y que nos lleguen con el testamento y que yo tengo este testamento, ¿no? O si tenemos, nosotros lo otorgamos, solamente le damos información al albacea. Ok, y el albacea prácticamente pasa a ser como el heredero, No, el albacea. pero, o sea, hasta que no se compruebe. El albacea es como un administrador de los bienes. De hecho, en inglés le llaman executor. Él es el que administra, el que tiene que hacer un inventario y un avalúo de todos los bienes que tiene el de cuyos, que es el que falleció. Entonces, en realidad, él puede ser una persona que sea heredera o no, puede ser un tercero, dependiendo de qué elijan los herederos. Normalmente escogen uno de entre ellos. Si, hagamos el ejemplo. Eh, Vaya, me caso, Ok, me divorcio ok. y luego tengo una pareja. Ujú. No me caso con esa pareja, finalmente muero, no hay testamento. Queda para mi esposa, aunque me haya separado, aunque esté viviendo con otra persona, no importa la vida que tenga, sino que pasa a ser directamente con la persona que esté legalmente casada, ¿no? Ajá, o sea, si ya estás divorciado, Sí.
pues Si no estoy divorciado, pues obviamente sigue siendo tu sí, heredera, claro. o sea, 100%. Y si estoy divorciado y no hice testamento. ¿Y no tienes hijos? ¿O si tienes hijos? Los dos, ponte. Si tienes hijos, pues a tus hijos, Ok. ¿ok? ¿Y si no? Y si no tienes hijos, a tus papás o tus hermanos. Ok. De hecho, la ley sí te dice, no pueden ser ni tampoco tus cuñados o tus parientes que una afinidad, que son como tus cuñados o tus primos por parte de tu esposa o tu pareja, etcétera. Ok. ¿Y si le heredo todo a una pareja y excluyo a mi ex esposa e hijos? No ¿Qué hay, dice la ley? no hay ningún problema, tú le puedes heredar a quien tú quieras. ¿Y ellos no pueden apelar? ¿Ellos Podrían, podrían? pero ahí es la fe del notario. O sea, el notario está dando la fe de que tú eres el que fuiste a otorgar ese testamento, el que firmaste, etcétera. Hay veces que obviamente sí pueden irse a juicio y entonces meten peritos para que ven las firmas y te dicen sí, no es la firma de él, no es la firma de él. Pero la realidad es que tú le puedes heredar a quien tú quieras. La ley tiene unas excepciones de quienes pueden heredar, que son las personas que hayan cometido delitos, etcétera. Es muy específico, los que no tienen capacidad para heredar, perdón. Pero la realidad es que tú puedes dejarle tus bienes a quien tú quieras. O sea, yo tengo casos de clientes o clientas que me han ido a decir, es que me peleé con mi hijo y la verdad es que no le quiero dejar nada. Entonces todo se lo voy a dejar a mi amigo. De plano, Sí, así, tal cual. así. No quiero dejarle nada a mis hijos porque han sido súper malos conmigo, entonces le voy a dejar todo a mis amigos. O ponen como, o puedo ponerlo como en segundo plano, o etcétera. Segundo plano significa que... Como heredero sustituto, por ejemplo. Pero entonces ahí tú le dices como, bueno, pues es su decisión, ¿no? O sea, al final usted sabe, son sus bienes. Claro, son sus problemas. Claro, lo que tiene que saber es que si le hereda a esa persona, no hay algo Vaya con el psicólogo, por favor. Claro, no hay algo que le asegure que esa persona le va a dar los bienes a sus hijos en algún punto si estos llegan a ser buenos, No, ¿no? hombre, qué tan mal hijos tuviste que haber sido como para que te te deshereden. deshereden, ¿sí? Pero es posible, 100%. es posible. Bueno, también es posible, por lo que me estás comentando, revocarlo, pero sería un juicio, tendríamos que... Sí, O sea, es ese es... engorroso tiempo, pero puede llegar a pasar. Sí, puede llegar a pasar. ¿Qué ocurre en este caso, por ejemplo, un bien inmueble? Se queda, o sea, no puede vender el heredero. Para el caso de que yo De que esté en inicia un juicio, juicio. pues sí, obviamente te tienes que esperar hasta la sentencia. ¿Cuánto puede tardar una sentencia? Híjole, Sebas, la verdad es que en ese tipo de juicios, quién sabe. Quién sabe qué puede, años. Pueden tardar a veces años, sí. Sí. Por lo regular que se llega a algún acuerdo o el que tenga más paciencia es el que gana. O más dinero. Pues yo creo que es el que llegue ahí más a la última instancia y el que tenga más paciencia y dinero. Yo creo que es ambos, porque pues al final tienes que estar pagando abogados. Claro. Y pues ir a las audiencias, etcétera. Entonces, es complicado porque al final pues también en lo que se resuelve si la firma es o no, o sea, la realidad es que no todos los notarios te van a decir, sí, me voy a aventar a hacer un testamento así, ¿no? O sea, la realidad es que no. Ok. Hubo un tiempo que el gobierno estaba dando como testamentos gratis que te costara costo cero por hacer tu testamento. No sé si hoy lo sigue haciendo. ¿Cómo funcionaba? ¿Te acuerdas un poquito de ese tema? Sí, no, hay una campaña que empieza en septiembre, que es la campaña del mes del testamento, en donde sale un acuerdo donde nos dicen el valor en el que va a costar los testamentos. Entonces, todos los notarios tienen que dar durante septiembre y octubre los testamentos en esos precios que nos están dando. Sigue siendo todos los años el mes del testamento.
¿Por qué existe ese mes del testamento? Pues ¿Cuál es el fin? el fin justo es que la gente haga sus testamentos y se eviten el tema de ir a juzgados, a pelear las herencias, etcétera, sino tú ya dejar desde un inicio tus bienes listos para quien tú decidas heredarlos. Hay un consejo que yo doy por un tema de testamentos, costos, pleitos, futuros pleitos, que es heredar en vida. Yo a las personas adultas digo, algo que sí tenemos seguro es la muerte, ¿verdad? Ujú. Es lo único que tenemos seguro. Eh, ¿Recomiendas heredar en vida? En este caso, ceder inmediatamente la escritura, el derecho, pasarlo a nombre del hijo o de los hijos en vez de crear un testamento. O sea, heredar en vida, ¿te refieres a donar? Sí, sería como una donación padre a hijo, Ok, una ceder, prácticamente regalar la propiedad. pues sí, sería donar. Al final, pues, Y te lo pregunto por un tema fiscal y una estrategia fiscal. ok, Cuando tú recibes una herencia, fiscalmente, ¿qué ocurre? pues cuando tú recibes una herencia, pagas, o sea, ¿qué es una sucesión? La sucesión tiene 4 etapas, ¿ok? Ok. La primera es la declaración de herederos, en donde, bueno, se designan a los herederos, ya sean los que están en el testamento o los que no. Después viene el inventario y avalúo. Se hace un inventario de los muebles y se pone cuánto cuestan. Más que nada los bienes inmuebles, ¿no? Bueno, y si tiene joyas, cuentas de banco, etcétera. Bueno, hay algo muy peculiar con los bancos, pero termino esto y voy a esa idea. Después se hace la rendición de cuentas de los albaceas, en donde te dicen, pues, por qué sacaron el inventario de avalúo, etcétera. Y la última etapa es la adjudicación, en donde te adjudicas los bienes, o sea, pones a tu nombre o el nombre de los herederos los bienes que con los que se cuenten. La diferencia en las cuentas bancarias es que los bancos normalmente le dan las cuentas bancarias o lo que tengas en dinero en cuentas, etcétera, a quien tú nombras como beneficiario en tus cuentas. Mm, ok. Obviamente, si no tienes a nadie o si la persona pues ya no existe, etcétera, entonces sí te aceptan los testamentos. Pero si no, los bancos son muy, y los seguros también, las instituciones financieras normalmente te dicen, no, pues yo se lo voy a dar a quien tengo yo nombrado aquí como beneficiario. Entonces sí es importante que la gente vea a quién tiene como beneficiario en el banco actualmente y si no, actualizarlo. Claro. Te lo preguntaba por otro ejemplo. ¿Recibo yo una herencia, una casa? ¿Simplemente la recibo? ¿Tengo que pagar algún impuesto sobre lo que estoy recibiendo de herencia? Aquí pagas el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Al final estás adquiriendo un bien y aquí, por ejemplo, en Playa del Carmen y Tulum no está exento de ese impuesto. ¿De Tienes que pagar. cuánto es aproximadamente? Es el 3% sobre el valor del inmueble. Ok. Eso es lo que tengo que pagar si recibo una herencia Sí, dentro de un bien inmueble. ¿Y si me lo donan en vida? lo mismo. Tienes que pagar tu impuesto sobre adquisición de O bienes sea, es lo inmuebles. mismo, básicamente. Básicamente sí, lo que te evitas, a lo mejor lo que te pudieras evitar en una donación, pues son las etapas de, de la sucesión. Pero la realidad es que si te evitas esas etapas, pues el dueño del inmueble debe de estar consciente que ya, o sea, ese inmueble que donó ya 100% ya no es suyo, ya pasó a ser propiedad de su donatario. Ok. Ahora, si hay una herencia, ¿cómo saber si hay una herencia? Por ejemplo, se muere mi abuelita y no sé si dejó una herencia y me llevaba bien con ella, o más o menos, y finalmente somos varios. No están mis papás, solamente está mi abuelita, un ejemplo, o somos 5 hermanos, se divide en tres. No sé si hay una herencia como tal o un testamento. Si no hay un testamento, ¿cómo puedo saber si hay un testamento? ¿Cómo puedo saber si me toca algo? Pues, como te comentaba, quienes tienen derecho a heredar, si hay testamento,
¿Qué se ¿Cómo puedo hace? saber si hay testamento o no? Porque soy un hijo que me desaparecí. Ok, pues lo que puedes hacer es acudir a una notaría, o más bien, primero tienes que ver la realidad con tu familia, que sepan si hay testamento o no. Porque, como te decía, quien tiene únicamente la capacidad de poder hacer esto son los hijos. Si no hay testamento, son los hijos, el cónyuge o los ascendientes. Si hay testamento, solamente el albacea le podemos dar información, o a los herederos si aparecen literal ahí en el Te lo testamento. comento porque pasó, apareció una esposa ¿Ok? que nadie sabía que el señor estaba casado ¿Ok? justo cuando se murió. ¿Ok? En una historia cercana y obviamente fue muy raro. O sea, todo el mundo dice, ¿y esta esposa de dónde salió? Y empezó a reclamar todos los bienes porque la albacea tenía albacea, Ujú. albacea y empezó a reclamar todo y ahora está en juicio. Entonces, esas cosas raras, digo, hombre, ¿cómo es posible esto que aparezca de la nada una esposa que nadie sabía que existía? Pues mira, cuando tú otorgas un testamento, una de las cláusulas es que revocas todos los testamentos que hayas hecho anteriormente. Entonces, cuando alguien llega a una notaría y te dice, oye, quiero abrir este testamento, lo que hacemos es mandar, cada que tú haces un testamento, tienes que dar un aviso a la dirección de notarías de que existe un testamento con la hora, la fecha, el número de escritura, etcétera, en el que lo estás otorgando. ¿Ok? Bueno, estamos hablando del testamento público abierto. Hay varios tipos de testamento, pero la realidad el que más común es el público abierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Nosotros notaría lo que hacemos es dar unos avisos al registro público y a la dirección de notarías en donde preguntamos si hay testamentos ahí o si tenemos conocimiento de algún testamento. Como son a nivel nacional, ellos realizan una búsqueda y te dicen, sí, el último testamento fue otorgado en esta fecha, este, y pues ni modo, o sea, en ese te tienes que basar. Me ha pasado que por cuestiones de sistema, luego me llegan con un testamento y no está en el sistema, o sea, me dicen, no, no existe un testamento y yo, ¿cómo si aquí tengo uno, no? Entonces, es ir a hablar con la dirección de notarías, ver qué fue lo que pasó, por qué no está, ver en la notaría si se otorgó el testamento ahí, pedir oficios para que nos digan, sí, a ver, sí se otorgó este testamento aquí, qué fue lo que pasó, etcétera. Y nos basamos entonces ya en ese testamento que sí está existiendo. Recomendable entonces sí o sí hacer un Sí, testamento o heredar en vida. creo que es más recomendable hacer un testamento porque tú no sabes, imagínate, heredas en vida y luego te pasa algo por alguna razón y ya no tienes bienes y porque el bien que tenías ya lo heredaste a tus hijos, ¿no? Entonces creo que es mejor, o sea, bueno, también depende del criterio de cada persona, Claro. pero creo que es mejor dejar testamentos. Si O, vemos que los costos ya son los mismos y mucho detrás de los impuestos es mito, por lo que estábamos viendo, pues sí, hacer un buen testamento. Y en septiembre, ¿verdad? septiembre, ¿Es septiembre, mucha la diferencia de precio? O sea, ¿cuánto sí, cuesta hacer un testamento? sí varía. La realidad es que Más o menos. Sí, normalmente. normal está aproximadamente en 6,000 pesos. En esas fechas está entre, creo que 2,500, 3,500, o sea, la mitad, literal, o ¿Y es menos. como parejo para todas las notarías? Sí, es algo a nivel estatal. Ok. Digo, a nivel federal, perdón, es a nivel Ok. país. Pero obviamente los derechos de cada estado son diferentes. Entonces, dependiendo también de los derechos de cada estado, es de acuerdo al precio que te van a dar. Varía un poquito Sí, entonces. varía un poquito. ¿Qué ocurre si no tienes el impuesto sobre la adquisición cuando heredas algo? ¿Qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, heredo una casa, Ujú, pues tengo que pagar impuestos sobre la adquisición. ujú. Si no tengo ese dinero, Pues no ¿qué, puedes adjudicarte tu bien. ¿y qué ocurre con ese bien? Pues ahí lo vas a tener a nombre de todavía de la persona. O sea, al final ¿Lo tienes, pierdes? no, no lo pierdes. No, o sea, simplemente va a ser un bien que se va a quedar irregular y va a seguir a nombre de la persona que falleció hasta que tengas la posibilidad económica para poder hacer tu escritura. Y Juan, ¿te han tocado casos así donde no haya un heredero
donde no exista alguien que reclame ese bien. ¿Qué ocurre con ese tipo de propiedades cuando no hay herencia o se dejó y no aparece el heredero? ¿Qué ocurre con ese bien inmueble? La realidad, pues, es que no, o sea, a veces se los queda el Estado, pero está muy complicado, ¿sabes? Siempre aparece alguien que reclama ese bien, o sea. Sí, ya había escuchado que, vaya, hay empresas que se dedican justamente a rescatar ese tipo de propiedades después de muchos años. Sí, hay empresas que, y es como hay empresas que se dedican a los remates bancarios, etcétera. Entonces, Es un tema controversial sí, e interesante que no se habla mucho de eso. Por eso te lo preguntaba. ok. Ahí la notaría, pues no se mete mucho con ese tema, ¿no? Sí, no, No. nosotros no, casi no, porque eso ya es como más de juzgados, ver cómo reclamar ese bien, etcétera. Ok. Ali, para terminar con este capítulo, ¿alguna recomendación para esas personas que justamente están casados o están viviendo con alguien que está casado y tiene este tema de testamentos, si hay o no hay, si hay divorcio o no hay divorcio? ¿Qué recomiendas? Yo les recomiendo a las personas que hagan su testamento, que al final pueden heredarle a quien ellos quieran. O sea, nosotros a A su veces, amante, a a quien su... o sea, no nos podemos meter ahí en esos temas, pero la realidad es que me ha pasado que luego van parejas y que es como de que no, pero quedamos que íbamos a poner a este. Y la otra persona dice como, no, pero como que yo no lo quiero poner. Y entonces es como Llegan ahí a llegan hacer ahí el testamento y no se ponen de y acuerdo. llegan a ir juntos. Y entonces lo que empezamos a hacer es a decir que entren por separado, a menos que de verdad nos digan, no, pues queremos entrar juntos, ¿no? Pero si no, pues la verdad es que como es un acto tan personal, ¿Te ha tocado? O sea, ¿acaso que mejor pasen por separado, mejor aquí a dividir mm, sus bienes? pues es que no, o sea, sí, la realidad es que o sea, si tuviéramos el 50% y 50%, yo mi 50% se lo puedo dejar a quien yo quiera. No, no es mi obligación dejárselo ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mi esposo, ni a nadie, ¿sabes? Fíjate que me recuerda un poquito a las finanzas entre parejas, que Ok. es un tema tabú. O sea, recién está hablando un poquito de finanzas entre pareja y llegar al punto del testamento no, con un acuerdo a la notaría y no ponerse de acuerdo ahí en notaría, entrar en una discusión y tener que separarse para poder... ¡Qué Sí. locura! Es una Sí, me locura. pasa mucho, ¿sabes? También cuando los extranjeros adquieren bienes y nombran beneficiarios en sus fideicomisos, porque como te decía, igual las instituciones Ujú. bancarias a los beneficiarios. Y también hay veces que compran en copropiedad y que no se ponen de acuerdo a quién van a dejar como beneficiario o si se van a dejar uno del otro, pero entonces uno dice como, oye, ¿y qué va a pasar con mi 50% si yo se los quisiera dejar a mis hijos? Y si yo o tienen hijos separados y es como, y si yo se lo quiero dejar a mis hijos y cómo lo podemos manejar, o sea, eso sí me ha pasado, entonces yo nada más es como, pues, tienen que saber que, o sea, quien se lo dejen es a quien le van a dar el porcentaje que tienen sobre ese bien, ¿no? Y entonces ahí sí, pues es algo complicado, la verdad, la decisión al final pues es de los clientes, ¿no? Me daría un poquito de risa si llego a ver eso. Digo, ¿cómo no se ponen de acuerdo en casa? Obviamente. Sí. Pero bueno, Ali, muchas gracias. Yo creo que quedó clarísimo el tema y la recomendación. Ali, ¿dónde te vemos? ¿Cómo podemos conseguir tu número aquí en Playa del Carmen, Notaría 42? Notaría 42. ¿Dónde te seguimos? En redes estoy como Oaledesma, ¿ok? Ese es un Instagram dedicado solamente a estos temas. De todas maneras va a quedar aquí en la descripción. Exacto, y pues ahí que queden mis datos de contacto, etcétera, y pues cualquier cosa, ahí estoy, nos aseguramos de tu patrimonio. Gracias, Ali. Y gracias a todos por escuchar un capítulo más de Conciencia Inmobiliaria. Adiós.